y me dejan abajo durmiendo. Y yo tuve un encuentro con un ángel. ¿Cómo así? Sí, yo tuve un encuentro con un ángel. Wow. Me acuerdo que yo estaba con un amigo mío que hoy en día se apartó y espero que vuelva. Y cuando yo estoy ahí, estamos orando para que Dios haga algo. Sí. Y me acuerdo que cuando yo tengo el encuentro con el ángel me abre a mí como si fuese una pantalla. Y el ángel empieza a mostrarme cómo estaba mi padre. ¿Cómo día? Ese mismo día. Y Dios yo veía el ángel pasándole la mano por la cabeza. Wow. Y cuando yo vi el ángel pasando la mano por la cabeza, yo empecé a llorar. Y recuerdo que se metió una gloria tan fuerte que el muchacho empezó a danzar. ¿El que andaba contigo? El que andaba conmigo llorando. Y cuando el muchacho empieza a danzar, yo siento la presencia de Dios. Cuando el muchacho empieza a danzar, Dios mío. yo también empiezo a hablar lengua y empiezo a pedir, Jehová, ten misericordia. Por entonces veo el espíritu de la muerte que se pasea en la calle que yo estoy. Y cuando el espíritu de la muerte se pasea en la calle, baja y sube. Yo toda la noche, yo escuchaba la voz de mi mamá. Toda la noche yo escuchaba la voz de mi mamá llamándome y yo me espantaba de madrugada. Wilming. Me decía, Wilming. Y ella tenía la voz fina, Wilming. Sí. Y yo todos los días me espantaba de madrugada y empezaba a llorar. Wow. Hasta que yo dije, ya no aguanto más, me voy a quitar la vida. Dios mío. Oye, algo que nadie sabe en mi casa. O sea que eso es primicia. Eso es Nadie primicia. sabe. Nadie sabe eso. Tu familia, tus tíos. Nadie. Y yo recuerdo que en el momento que yo me iba a quitar la vida, que yo busqué un cable de esos de alambre, de esos de la luz. Recuerdo que llega un amigo mío, evangelista John Montero. John Montero. Llega a mi casa, vuelve. Yo, miércoles, ahora viene este hombre. Sí. Ven, prepárate que vamos por una actividad. Yo no puedo, pero yo estoy decidido y hacer lo que voy a hacer. Ya tú tenías el cordón, el cable para suicidar. Le bendiga a todos nuestros seguidores de esta plataforma guiado por Dios. Sean bienvenidos. Tenemos un contenido sumamente especial, así que mantente activo, mantente pendiente. Un conversatorio, una entrevista, testimonio con mi hermano evangelista y profeta Wilmer Robles. Dios te bendiga, mi hermano. Te bendiga más, príncipe. ¿Cómo tú estás, profeta? Todo bien, por la misericordia de Cristo. Amén, amén. Mi hermano, cuéntame, te veo en las redes, veo que tú tienes una agenda donde mucha gente te está invitando, pero yo no te conocía como evangelista, yo te veía tocando los instrumentos en las actividades. ¿Cómo fue ese escalón que tú diste, esa transición de músico a profeta, evangelista? Dime, cuéntame. Mira, eso acontece en un momento donde Dios me sale al encuentro, la cual dio el llamamiento que Dios me dio hace un añito atrás. Recuerdo yo en una vigilia, sí, donde Dios habló conmigo. Y me acuerdo que esa vigilia era donde este hermano Maravilla, la casa de él, y este hombre empieza a ministrarme, empieza a decirme que tú vas a tener algo bonito de Dios, Dios te va a usar tremendo. No te aferres tanto a lo que tú ves, sino procura algo más poderoso en tu vida. Y yo empecé, ya usted sabe, y empecé a buscar de Dios hasta que encontré lo que Él me prometió. Wow, tremendo. O sea, cuando tú escuchaste esa palabra, sentiste una activación profética. Sí, y realmente en ese momento sí, Dios empezó ahí a trabajar conmigo. Y ahí fue donde yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo. Wow, pero cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia, mi hermano? Chacho, ahí él empieza a ministrarme. Sí. Y él me dice, corre, tú recibes el bautismo del Espíritu Santo. Dios Cuando mío. yo agarré esa palabra, varón, yo empecé a hablar lengua. ¿Se te enredó la lengua? La noche entera hablando en lengua, varón. Esa noche me acuerdo yo que mi madre se puso a orar conmigo. Sí. Y esa noche era yo hablando en lengua, varón. Hablando lengua. La noche entera hablando en lengua. Dios el mío. mismo Dios hablando conmigo, el mismo Dios tratando conmigo y quitando parte de mí y poniendo partes especiales, wow, que hoy en día le damos función. Tú sabes que a propósito de la lengua hay muchos haters y hay muchos teólogos y estudiosos que no creen en la lengua. ¿Qué tú le dices a esa gente, profeta? Bueno, son gente que todavía no sabe lo que es tener un encuentro con el Espíritu Santo. Como que no han experimentado. No ha tenido ese experimento.
Recuerda que cuando estaban allá en el Pentecostés, Así es. dice que el Espíritu de Dios vino y dice que todos aquellos que estaban ahí fueron ¿qué? Visitados por el Espíritu y recibieron lengua. Lengua La gente como de no fuego, entiende esto, lo que es la lengua, porque son cosas sobrenaturales de este mundo. Tú recuerdas lo que cuando tú hablas lengua, la Biblia dice que tú hablas misterios con Dios. Muy Para la fuerte. gente tú eres loco cuando tú hablas lengua. Para la Wow. gente, para la gente te toma así. ¿Quién es este muchacho? ¿Cuál es el lenguaje que está hablando este hombre? Por eso recuerda que Jesús mismo dice que nosotros somos peregrinos, somos extranjeros en la tierra. No somos de aquí. No somos de aquí porque el lenguaje que nosotros tenemos es un lenguaje celestial. Dios mío, está tremendo. Oigan bien, señores. Nosotros hablamos lengua porque es que nosotros somos peregrinos, no somos de acá. Y todo el ser humano que ve eso dice, wow, pero eso es extraño. No es extraño. Lo que pasa es que es locura para el que se pierde. Mi hermano, ¿qué tiempo tú tienes en el ministerio? O antes de entrar al ministerio, ¿cómo fue que tú conociste a Jesús? Mira, yo nací en este evangelio. Yo desde pequeño mis padres me guiaron por el camino de la verdad. Sí. Sí, desde pequeño estuve guiado por el camino de la verdad, en que tuve muchos rebalones, muchas cosas, pero siempre llevé esa semilla. Pero vamos a ser sinceros, esos rebalones, tú dices que pusiste par de huevos, hiciste tu avería, Sí, te sí, desacataste. Me desacaté en el momento. ¿Cómo va a ser? Sí, me desacaté en el momento, pero Dios me rescató de nuevo. Sí, Yo no duré mucho afuera, no, Dios me llamó de una vez porque el llamado mío rápido. no era para estar jugando, era porque Dios tenía algo plasmado. Dios mío, cuando tú hacías esa avería, tú sentías como que alguien te demandaba. Algo me demandaba, algo me decía, no, tú no eres de ahí. Wow. Yo recuerdo, varón, que yo cuando yo decidí soltar todo, varón, Sí. fue en un momento, varón, cuando mi madre murió. Dios mío, cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia? Cuando mi madre murió, porque Dios me hubiera prometido a mí que yo siempre iba a estar con mi familia. Pero yo no entendía el sistema al cual Dios le llamaba familia. Yo pensaba que era mi madre. Dios Y mío. cuando Dios me quería hablar de familia, me quería hablar de los mismos hermanos que tengo dentro de las iglesias. Wow. De las mismas personas que hoy en día son aquellos que me apoyan. Hay personas que cuando yo estoy mal me corrigen. Sí. Aquellas personas que cuando yo estoy débil me dan una palabra que me levanta. Wow. Recuerda que cuando Jesús lo fueron a buscar allá al templo, que dice, tus madres te están buscando y tus padres están desesperados. Dice, mi padre y mi madre son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Tremendo. Y yo no entendí eso en ese momento y yo empecé a cuestionarle a Dios por qué tú lo hiciste. Si tú sabes que yo todavía soy pequeño. Sí. Pero en los planes de Dios había algo más fuerte. Y era que a través de ese sufrimiento Dios estaba capacitando mi corazón. Wow. De Tremendo. no aferrarme a lo que tengo, sin simplemente conocer y saber que hay algo más fuerte que eso, que fue el que me lo dio. Dios mío, tremendo. ¿Y qué edad tú tenías cuando tu madre fallece? Yo tenía como de 10 a 11 años. 10, 11 años. O sea, fue un golpe difícil para ti, ¿verdad? Realmente sí, muy difícil. ¿Y cómo tú pudiste echar a camino? Porque yo sé que esto va a ser importante porque hay mucha gente que han tenido pérdida de sus familiares y han entrado en un nivel de depresión tan fuerte que han soltado la iglesia. ¿Qué consejo, de acuerdo a tu experiencia, tu padre está vivo? No, tampoco. Espérate, ¿cómo así? No. ¿Y tu padre también falleció? Sí, mi padre falleció como a un año. Después de... No, Después pero de profe, eso. espérate, déjame quitarme los lentes. Tú tienes que contarme esa experiencia. Sí, Tú siendo pequeño, perdiste a tu madre y tu padre. ¿Cómo fue eso? recuerdo que una noche, un domingo, recuerdo que mi padre está muy contento en la casa. Sí. El hombre está que limpia, el hombre está que mocha la mata, que quita hoja, el hombre está que está Sanito. sanito en familia. Yo me encuentro ese extraño realmente. Wow. Y el hombre, los domingos él no le tocaba trabajar. Los domingos no le tocaba trabajar. Descanso. Ese domingo era de descanso. Ese domingo me acuerdo que iban a ir al parque Ajá. y no pudimos ir porque ya a las 4:50 de la tarde lo llaman si él puede ir a trabajar Dios ese mío. día. Y me acuerdo que allá en la casa le estamos diciendo no te vayas, quédate. Wow. Recuerda que vamos para el parque, recuerda que tú nos prometiste esto. Y él no, que tengo que irme por el trabajo.
no, que tengo que irme. Y nosotros, me acuerdo yo que la esposa que estaba con él en ese momento, recuerdo, dice, no te vayas, no te vayas, y él se va. Y cuando él se va, yo me acuerdo que yo estoy en la iglesia. Sí. Y cuando estoy en la iglesia que subo, dan una noticia que el hombre tiene un accidente. Wow. ¿Estabas tú en la iglesia en ese momento? Sí, yo estaba en la iglesia. Y cuando subo de la iglesia me dicen a mí que él tiene un accidente. Yo estoy preocupado y noto algo extraño. Dios mío. Y cuando normal, dar las 10 de la noche, yo amanezco donde una tía mía. Cuando yo amanezco donde la tía mía baja desesperada a la casa y me dejan abajo durmiendo. Y yo tuve un encuentro con un ángel. ¿Cómo así? Momento. Sí, yo tuve un encuentro con un ángel. Wow. Me acuerdo que yo estaba con un amigo mío que hoy en día se apartó y espero que vuelva. Y cuando yo estoy ahí, estamos orando para que Dios haga algo. Sí. Y me acuerdo que cuando yo tengo el encuentro con el ángel me abre a mí como si fuese una pantalla. Y el ángel empieza a mostrarme cómo estaba mi padre. Pero espérate, ese mismo día. Ese mismo día. Y Dios yo veía el ángel pasándole la mano por la cabeza. Wow. Y cuando yo vi el ángel pasando la mano por la cabeza, yo empecé a llorar. Y recuerdo que se metió una gloria tan fuerte que el muchacho empezó a danzar. ¿El que andaba contigo? El que estaba conmigo llorando. Y cuando el muchacho empieza a danzar, yo siento la presencia de Dios. Cuando el muchacho empieza a danzar, Dios mío, yo también empiezo a hablar lengua y empiezo a pedir, dijo, bate en misericordia. Por entonces veo el espíritu de la muerte que se pasea en la calle que yo estoy. Y cuando el espíritu de la muerte se pasea en la calle, baja y sube. Y cuando baja, recuerdo que abajo hay un palo de luz y arriba hay otro. Sí. Cuando baja, el ángel de la muerte recoge una letra. Y cuando sube, recoge otra letra. Me acuerdo que bajó y subió 5 veces. Y cuando abrió la mano, tenía el nombre de mi padre. ¿Y tú lo viste? Yo lo vi literal. Y esto es algo que yo no se lo he dicho a nadie. Dios mío. Y cuando yo veo esto, yo empiezo a llorar. Yo decía, Jehová, no, que no te lo lleve. Yo lo necesito, no tengo a nadie. Dios cuando bajo, yo estoy preparado ya porque sé que el hombre partió. Pero no te habían dado la noticia. No me habían dado la noticia. Escuchen bien. A mí me estaban ocultando eso. Dios a mí me lo estaban ocultando. Yo, el amigo mío bajó, la tía mía bajó, y yo me quedé con el amigo mío en casa y empecé a morar. Wow. Y de pronto empezó a mostrarme, ya yo sabía lo que estaba pasando. Pero recuerdo que cuando yo voy bajando, la gente me ve a mí muy normal, muy tranquilo. Muy tranquilo. Muy tranquilo. Y una de las vecinas me dice, te acompaño en tus sentimientos. Y yo le digo, gracias. Gracias, le dijiste. Me dice, ya tú bajaste a la casa. Y yo, no. Y me dice, ¿cómo tú lo sabes? Y yo me quedo callado y bajo. Y cuando yo bajo, que encuentro el murmullo de gente, encuentro a la gente llorando, me abrazan. Y en un momento el Espíritu me habla y me dice, fue necesario. Dios mío. Wow. La misma palabra que aconteció con mi madre también. ¿Tu madre partió primero? Mi madre partió primero. Wow. Y yo recuerdo que cuando mi madre parte, recuerdo que mi papá viene de trabajar. Y mi papá está tocando la puerta y me llama por la ventana, Wilmer, y me levanto empantado. Sí. Y yo siento esa sombra así que me abraza. Y yo veo la puerta y mi padre, desde que entró a la puerta, él me dijo a mí que Dios le dijo a él, está muerta. Dios mío. Y cuando mi padre fue y revisó toda la puerta, que luego la destapó, ya estaba tapada, que la destapó, ajá, le encontró muerta en la casa. ¿Y de qué murió tu madre? Ella, si te cuento esto, tú no me crees. Ella toma 21 días de ayuno. Espérate. Ella toma 21 días de ayuno porque sí, el pastor de mi congregación estaba medio enfermo, que lo iban a operar y la iglesia entera se puso en oración. Ella toma 21 días de ayuno. Me acuerdo que todos estaban en ayuno, que hasta el más chiquito tenía que ayunar en la casa. Pero 21 días sin parar. No, 21 días hasta las 6. Con escala, ok. Sí, ok. Entonces cuando esta mujer empieza a tomar estos días de ayuno, sí, recuerdo yo que una noche antes de ella morir, ella predica en la iglesia. Llevaron una gloria tremenda. Tremendo. Dios habló tremendo a la iglesia ese día. Wow. Pero escucha algo. Recuerda cuando estamos en la casa y ella está con una silva de la iglesia que se llaman Zuleika. Sí. Y estamos en la casa jugando ahí con las hijas de ella. Yo estaba jugando ahí y estaban afuera en la galería y tiran un velón. ¿Un velón? Tiran un velón encendido. Wow.
¿Y tú lo viste el velón? Sí. Y ellos empiezan a reprender, empiezan a hablar lengua, esa mujer a aprenderse ahí. Cuando esas mujeres empiezan a aprenderse ahí en Dios, yo empiezo y me pongo en una esquina. Y yo siento la presencia de Dios y empieza, y esa mujer están hablando lengua y están reprendiendo. Sí. La sierva se va para su casa. La mujer empezó a aconsejarme. Muchacho, no camine así. Recuerda que Dios te dijo esto y esto. ¿Tu mamá? Mi mamá empezó a aconsejarme. Tú tienes un potencial fuerte en Dios. Sí. Oye, es tan tal que ella me empezó a hablar hasta de la persona que yo iba a tener. ¿Cómo así? Sí. Y ella empezó a hablar y empezó a darme ministración que hoy en día yo la estoy viendo. Eso fue antes de morir. Antes de morir. Oye, días, no, un día antes. Un día antes de ella morir. Se sentó conmigo. Espérate, profeta, eso está interesante. Un día antes de ella morir se sentó conmigo y empezó a aconsejarme que hoy en día de la profecía que ella me dio la estoy viendo yo. ¿La estás viendo ahora? Wow. Y cuando esta mujer, yo dije, madre, ¿por qué tú me dices eso? Me dice, porque es necesario. Te dijo ella. Y luego yo veo algo más fuerte, que cuando ella muere, el mismo Dios habla con mi padre y le dice, es necesario. También. Oigan bien, señores. Pero también cuando mi padre muere, también la misma voz del Espíritu Santo me dice, es necesario. Y hoy en día yo me doy cuenta que todo lo que Dios hizo fue para marcar algo en mi vida. O sea que tú lo entiendes, tú Claro. entendiste todo eso. Es fuerte, porque realmente llega un momento donde tú quieres estar con tu familia. Exactamente, eso te iba a preguntar. Cuando llegan esos días así, fines de semana, días festivos que la gente acostumbra a estar con su familia, Satanás no te ha ministrado. Demasiado, varón. Cuéntame, ¿cómo? Porque Mira, hay mucha gente que está pasando esa experiencia y quieren saber cómo tú has manejado esa situación. Mira, realmente cuando mi padre muere, yo entro en una depresión, pero nadie sabe. Sí. Yo a todo el mundo le sonrío. Eso te iba a decir, pues yo te veo siempre gordito, riéndote, en flow, bien. Yo a todo el mundo le sonrío, pero después que llegaba la noche a mi casa, A llorar. llorando y Dios llorando. Y yo me acuerdo que en un momento yo me iba a quitar la vida. Espérate, ¿cómo así? Sí, en un momento la madrastra mía se fue de la casa. Ah, La que me atendía se fue. Y llega un momento que yo me encuentro solo y yo estoy preparando una soga. Digo, ya yo me voy a quitar la vida, yo no aguanto más. Ya yo no puedo vivir sin ellos. Porque yo toda la noche yo escuchaba la voz de mi mamá. Toda la noche yo escuchaba la voz de mi mamá llamándome y yo me espantaba de madrugada. Wilming. Me decía, Wilmy. Y ella tenía la voz fina, Wilmy. Sí. Y yo todos los días me espantaba de madrugada y empezaba a llorar. Wow. Hasta que yo dije, ya no aguanto más, me voy a quitar la vida. Dios mío. Oye, algo que nadie sabe en mi casa. O sea que eso es primicia. Eso es Nadie primicia. sabe. Nadie sabe eso. Tu familia, tus tíos. Nadie. Y yo recuerdo que en el momento que yo me iba a quitar la vida, que yo busqué un cable de esos de alambre, de esos de la luz, recuerdo que llega un amigo mío, evangelista John Montero. John Montero. Llega a mi casa, vuelve. Yo, miércoles, ahora viene este hombre. Sí. Ven, prepárate que vamos por una actividad. Yo no puedo, pero yo estoy decidido y hacer lo que voy a hacer. Ya tú tenías el cordón, el cable para suicidarte. Porque que yo, mi cama era un camarote. Altura. Ok. Dos camas. Y al ser alto y yo era más pequeño, ya yo me iba a tirar ahí, iba a ser ya a morir. Tirarme ahí ya. Y recuerdo que cuando yo estoy arriba en el camarote que me estoy arrancando la soga, la puerta está cerrada, él me llama. Dios mío. Y recuerdo que en ese momento fui a la actividad con él, porque me insistió tanto que fui. Y recuerdo que en la noche el alambre no estuvo ahí. Y yo agarré una sábana, la sábana se rompió. ¿Se rompió la sábana? La sábana se rompió. Dios mío. Y yo recuerdo que el mismo Dios, algo tan fuerte, el mismo Dios llevaba gente a mi casa a amanecer para que eso no acontezca. Para que no acontezca. O sea, tú te sentías como acorralado, quería hacerlo, pero no encontraba el espacio. No encontraba el espacio, subía al monte, había gente en el monte, subía aquí, encontraba gente aquí, en mi casa, toda la noche iba alguien. En mi casa siempre iban amigos míos que querían, que iban a amanecer allá. En mi casa me decía, ¿cómo que te sientas tanto hombre en la cama?
A veces dormían varón hasta 8 y 9 gente en una cama. Pero eso era normal. No, Anteriormente no, había gente en tu casa. ¿Sí? No, eso fue así de repente. Desde que te dio Sí, que para eso. empezaron a llegar la Dios mío, gente. pero eso está Empezaron interesante, manito. empezaron a llegar la gente que vos durmió en tu casa, yo no sé, y empezaban a orar. Dios Me acuerdo mío. que mi hermano Serafín, mi hermano Jeffrey, Joel, mi mismo tío Yeudi, empezaban a amanecer. A veces subíamos para el monte a hacer cocinado y cosas así. Y ellos no sabían la situación tuya. Ellos no sabían. Es tan tarde, estoy diciendo que al sol de hoy, Ellos no. Un saludo para Will, para Yeudi, para tu tío Yeudi, y el otro. Elvin también. Elvin también. Esa gente estaban oscuros de eso. Oscuro, que nadie sabía eso. Es tan tal que yo, cuando me levantaba de la cama, Ajá. yo veía a mi madre. La veía. La veía en la cama así arropada, como ella estaba el último día que yo la vi muerta. Dios mío. Y eso me torturaba la mente. Y en el último momento, ya cuando yo intenté hacerlo, me acuerdo que yo estoy en el baño. Ajá. Y cuando yo estoy en el baño, me acuerdo que yo me estoy rasurando. Me estoy quitando. Y cuando me estoy rasurando, ahí me dice, aprovecha la gilet. ¿Escuchaste esa voz? Y la gilet no quería cortar. ¿Tú intentaste? Pero la gilet me está quitando, me estoy depilando. Pero en el momento que quiero pasarme aquí, o Ajá. quiero pasar, la gilet no corta. Dios mío. Busco un cuchillo, Ajá. me doy en la barriga y no hace nada el cuchillo. No, profeta, no. Dios mío. Y en un momento, el Señor me habló. Yo subí al monte, el Señor me habló. Yo subía mucho al monte. Sí. Siempre a la oración el Señor me habló y me dice, te he perdonado muchas. Ujú. Y me dice, quiero que entienda que fue necesario. Wow. Y ahí yo empiezo a llorar. Ajá. Y empiezo a llorar. Y es tan tal que aún a veces eso es turbante para uno, varón. Sí. Sí, porque a veces uno está tranquilo, así le llegan esos pensamientos. Ay, si mi padre estuviera quieto, no estuviera pasando. Tú entiendes que eres el enemigo que, bueno, eso está claro. Que el único que trata de distorsionar la mentalidad de la gente para que hagan esas cosas era Satanás. Pero yo siempre me he preguntado, yo quiero hacerte esta pregunta. Cuando tú querías hacer eso, tú sabes, o tú te voy a preguntar, ¿tú sabes lo que pasa con una persona que atenta contra su vida? Claro, ¿Tú estás claro? claro que sí, esa persona se pierde. ¿Y tú no pensabas eso? Yo lo pensé. Yo dije, Explícame eso, porque mira, eso mira, porque he visto muchos pastores y ahora que el suicidio está popular. Explícame. mira, en el momento que eso acontece, yo digo, wow, me voy a perder. ¿Tú decías? Yo decía, yo me voy a perder. Yo me le pedí a Dios, Jehová, Dios mío, quiero que salve a mis hermanos. Espérate, profeta. Lo único que yo le dije a Dios era eso, quiero que salve a mis hermanos. Salva a mis hermanos. Y ya, salva a mis hermanos. Y la única preocupación mía era, ¿por qué a mis hermanos? Ya está bien, a mí está bien. Porque quizás ellos, como son tan chiquitos, eso no le hace tanto efecto, porque no Exacto. tienen el conocimiento. Exacto. Pero después cuando van creciendo, se le hace daño. Le hace daño. ¿Tú entiendes? Entonces yo decía, está bien, a mí yo merecía todo. No era eso, hasta más de ahí, pero mis hermanos. Tus hermanos. Yo lloraba por ellos toda la noche, porque a veces el niño, el más chiquito, me preguntaba, ¿y dónde está mami? Te preguntaba. El más chiquito. ¿Y qué tú le decías? Y yo en contar de demostrarle todo bien, le decía, ella está bien, Ella está ella viene, Wow. ella viene, ella está por ahí, ella está por ahí. Le dice, ella viene. Y cuando él se iba y vete a jugar, yo empezaba a llorar. Tú empezabas a llorar. Wow. Porque digo, wow, le hace falta. Si eso Tú a él, sufriste. y yo sufriendo. Y me recuerdo que hubo una vecina, que me acuerdo que nosotros como muchachos jugábamos, y me acuerdo que yo sin querer la pisé. Ajá. Y ella me dice, wow, me pisaste, y estaba llorando, y me dice, está bueno que se muera tu madre. Espérate. Y yo en ese momento, mira, ese momento, Pero fue una niña esa. una niña,
Pero parece que tenía como ese rencor ahí adentro, ¿tú Sí, sabes? tenía eso guardado. Sí, tenía eso guardado. Y en el momento que yo la pisé me dijo, oye, No me relajes. dijo, está bueno que se muera tu madre. Y yo empecé a llorar. Wow. Yo empecé a llorar esa noche. Mira, esa noche fue una noche de tormento. Y de wow, esta muchacha deseando que esta mujer se muera. ¿Qué le hizo esta mujer? Dios mío. Te estoy diciendo que era Satanás, Wilmy, que estaba poniendo Claro, yo entiendo. todo en su lugar, en contar de que tú entres en un nivel de sufrimiento tan fuerte que atenten contra tu vida. A propósito de eso, se ha estado comentando mucho y yo quiero saber tu opinión. ¿Qué tú piensas? La depresión es un demonio, es una enfermedad, es algo patológico, es algo sentimental. Para ti, ¿qué es la depresión? Es un sentimiento. Sí. Claro, porque recuerda que la palabra sentimiento es siente, pero a la vez miente. Ok. Lo que siente, pero a la vez miente. Entonces, tú sientes que está bien, te hacen falta, pero a la vez miente el pensamiento tuyo cuando dice ¿por qué Dios te lo permitiste? ¿Por qué Dios tú eres malo? Entonces empezamos ahí a interrogar a Dios, empezamos ahí a culpar a Dios, empezamos ahí a aborrecerlo. Sí. Entonces empezamos a sentir un sentimiento, porque sentimos algo, pero a la vez mentimos con lo que sentimos. ¿Y tú no crees que la depresión también tiene que ver con algo espiritual? Claro que sí, porque recuerda que la depresión siempre, cuando entra, es porque hubo un sentimiento. Exacto. Y después Hubo una brecha. Primero. Tiene que haber algo. Entonces entra. Pero cuando entra, entonces da función. Hace el daño. Y lo que da función hace daño. ¿Tú entiendes? Entonces lo que la depresión da para quitarte la vida, da para tú apartarte. Yo conozco personas que han quedado locos. Sí, de verdad. Por depresión. Porque la depresión te deja el existir quién tú eres, para existir el quién tú piensas, o el quién tú sientes, o en quién tú piensas. Está profundo eso. Porque mira, hubo una muchacha que ella se casó con un muchacho y el muchacho la botó. Sí. Y la mujer quedó loca, porque se entregó tan fuerte que ¿En la calle anda? Sí, anda en la calle. Y es como ella de Nigua, por ahí atrás. Y anda en la calle. Y ella, me recuerdo que una señora me dijo, mire, yo me topé con tal muchacho. Y yo, ¿es verdad? Sí, ella me dio tanta pena cuando ella me preguntó a mí que si ella se podía casar. Y la mujer le dijo, sí, mientras tenga el orden de Dios. Sí. Y ella le decía, pues yo estoy casada. Y él me votó y yo lo amaba mucho y por eso estoy así. Y la muchacha, cuando entonces empieza a desarrollar su testimonio, ella empieza a decir que algo dentro de ella la arropaba todas las noches, que le hacía falta, y le decía que él estaba ahí, y a la persona que ella abrazaba no era ella. ¿Qué tú entiendes que era? El mismo espíritu de depresión. El mismo espíritu de depresión te pone a ti a tener la imágenes psicológicamente falsas. Te van a ti, varón, que yo veía a mi madre, varón. ¿Tú la veías? Caminando. Pero en sueño, no así. En sí, yo me sentaba y yo así cuando me levantaba, así, yo sé que tú te levantas y usted va medio oído. Sí. Yo la veía en la cama y se paraba. Wow, está fuerte eso. Y toda la noche antes de dormirme, cuando yo ya después que yo lloraba y regresé lloraba, yo la veía en la cama. Dios mío. Porque la veía arropada. Sí, eso trae ilusiones. Es fuerte eso. Eso trae ilusiones fuertes que tú no te imaginas. Wilming, ¿y cómo tú pudiste sobrepasar esa situación ya de ese pensamiento de quitarte la vida? ¿Cómo tú pudiste sobrepasar todo esto? Mira, yo realmente le pedía mucho a Dios que me liberte. ¿Actualmente tú has pensado volver a hacerlo, a sinceridad? No, realmente no. ¿Ya no? Porque entiendo que... ¿Has madurado? Claro, entiendo que he madurado y entiendo que a veces las cosas pasan y a veces nosotros
Pensamos que todo lo que tenemos es eterno. Eso es así. Pensamos que a veces que una familia será eterna para nuestra vida. Sí. Pensamos que a veces un familiar, un novio, una amiga será eterna. Y a veces lo eterno, nosotros a veces lo despreciamos. Es así. Y lo que vemos, a veces, siendo visible que tú lo ves, no vemos los invisibles que está detrás. Por eso mismo que yo decía que la gente habla de muerte, que se murió fulano, porque nosotros llamamos muerte a la separación del cuerpo, el alma y el espíritu. Pero realmente hay algo mayor detrás, donde aquel que se fue sin Cristo tiene la muerte segunda, aquel que se fue con Cristo tiene el seno de Abraham, lugar de descanso. Y la gente no entiende que cada vez que una gente se va sin Cristo, cada vez que una gente se va sin el Señor, no entiende que fue una alma que corrió peligro, y una alma que está en el lugar de tormento hoy en día. Entonces ya eso tú lo entiendes bien perfectamente. Claro. Wow, tremendo. Mi hermano, después de escuchar esta historia tan triste verdaderamente, y yo sé que hay un mensaje detrás de todo esto, yo quiero saber con quién tú estás viviendo actualmente. Yo vivo con mi abuela. ¿Con tu abuela? La madre de mi padre. ¿Y es cristiana? Claro. Cuando te llegan esos malos pensamientos ahora que tú estás bien empapado de la realidad y estás maduro, ¿qué tú haces para esas personas que llegan esos pensamientos así que no saben lo que van a hacer? Mira, realmente es fuerte. Y es difícil. Realmente tú no tienes que hacer, tú te vuelves loco, tú piensas que todo el que está alrededor tuyo está pensando lo mismo que tú piensas. Sí. Y yo le aconsejo a esas personas que hoy en día están pasando por estos momentos, que se hinquen a Dios, se pongan a orar y le pidan a Dios que consuele su corazón. Porque recuerda que cuando Jesús dijo, yo me iré, pero no lo dejaré solo, sino que le dejaré el consolador. Es aquel que te va a guiar. Cuando tú le pidas a Dios que te guíe, tú le pidas a Dios que esté contigo, tú le pidas a Dios que no te deje solo, tú sientes ese abrazo y sientes esa mano que está contigo. Y te digo a ti, caballero, dama, amigo, que Dios nunca te va a dejar solo a pesar de las pruebas y las dificultades, porque Él te ama y todo lo que pase porque es necesario. Recuerda esa palabra, todo es necesario para ver el milagro de Dios cumplirse en nuestra vida. Dios te bendiga. Amén. Dios le bendiga. Wow. Verdaderamente a lo personal he quedado, mi hermano Wilmy, impactado con esa experiencia. Yo que somos amigos durante mucho tiempo, tú había tenido esto muy reservado, y verdaderamente esperamos que esta historia sea de mucha bendición. Así que mándale este link a un amigo, a un hermano, a un familiar que tú sepas siquiera que está pasando un momento depresivo. No cometas ese error que muchos han cometido con acabar con su vida. Entiende que tu vida es importante para Dios. No le dé tu alma a Satanás. Así que te invito a que te suscribas a nuestro canal, comenta tu opinión, dale like a este video para que el logaritmo pues recomiende este mensaje y sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Y recuerda, más que un ministerio, somos una familia guiado por Dios.